Ya en estos puntos de aquí vamos ya, como dije, vamos a comenzar a ver el tema ahora de los bloques. Esas son zonas muy importantes que nos pueden ayudar en el tema de operativas en binarias, ya que son zonas buenas para operar, siempre y cuando hay una perfecta visión del mercado, dónde está circulando el mercado, para qué punto se va. Como siempre le digo, tiene que tener una buena visión del mercado de los ciclos de temporalidades mayores, o así, digamos, ustedes pueden alejar el mercado en esta zona de aquí y ya pueden ir observando que el precio que está haciendo en estos puntos. Ustedes tienen que ir viendo que el precio vaya formando esa estructura, ¿ok? Que vaya formando esa estructura que a ustedes les dé chance de ir viendo cómo va moviéndose el mercado. Aquí estamos en una temporalidad bajista, digamos, una tendencia bajista, perdón, el cual con recursos nosotros podemos determinar estas zonas, podemos tener como tipos de ir trazando líneas de tendencia. Yo recomiendo no solamente operar con líneas de tendencia, trazar algún otro punto de referencia, por ejemplo, que se trace punto de referencia como los que pueden ser zonas de bloques que se le van a sellar. Hay de soporte y resistencia igual. Podemos ir trazando, por ejemplo, en esta zona de acá anteriormente, como el precio ir reaccionando esos puntos acá. Sí, pueden resultar esos puntos, pero al fin y al cabo tienen que ir emparejando todo. No solamente se basen a tirar líneas de tendencia, porque la línea de tendencia la verdad no es muy confiable. Ustedes tiran ese punto, este 1, 2, ya llegó a este punto de acá. Más adelante ya no respeta, por ejemplo, ustedes tienen este punto más alto, ustedes por ahí han querido tirar anteriormente una línea, quizás digamos de este punto de acá, a este punto de acá, a este nuevo punto de acá. Ya el precio puede ir reaccionando a esos puntos, o sea, tienen que ir actualizando la línea de tendencia con el tiempo. Este punto de acá ustedes querían tirarlo a esta zona de aquí, ya no les efectuado, o sea, tienen que ir yendo de esa manera, ir compaginando. Desde esos puntos, digamos, aquí esta zona, aquí hay otros mínimos, podemos observar estos puntos, aquí un mínimo, un mechazo que hizo el precio. Aquí observamos esto. Siempre que ustedes observan esta parte de acá, cuando el precio haga una subida como esta, por ejemplo, esta zona acá, cuando haga esa subida aquí, siempre va a dejar un vacío de liquidez. En este caso, por ejemplo, en este punto de acá, el precio llegó de aquí hasta acá, ¿ok? Eso puede ser, en temporalidad mayor esto fue netamente esto, ¿ok? Eso fue en temporalidades mayores, pero siempre vamos a observar los ciclos dentro de esos puntos, que quitamos alcista igual, ¿ya? ¿Qué pasa al esa subida del precio que se dio? Siempre va a dejar un vacío de liquidez en toda esta zona de acá, hasta donde el precio estaba ahí. Toda esta zona de acá hay un vacío de liquidez, hay órdenes pendientes en todos esos puntos. El precio va a ir a mitigar esos puntos, irse rellenando hasta que, por ejemplo, se va aquí, pero todavía te deja vacío esta zona. Así que el precio que va a hacer va a llegar a cerrar esas órdenes que estaban ahí. En tema de bloques, ¿qué definimos como un bloque? Por ejemplo, en estos puntos de acá, un bloque lo tomamos en cuenta como que puede ser esto, por ejemplo, el precio va a ser este esquema. El precio llega, por ejemplo, de aquí a acá, va a comenzar a hacer esa subida de acá. Bueno, vamos a tomarlo de esta manera acá mejor, como esto. El precio va a ir subiendo hasta esta zona de acá, el precio puede ir subiendo, ya siempre va a hacer su pequeño retroceso, porque ya viene siendo. Y el precio llega a un punto de acá, ya. En este punto dado aquí, el precio como que ya va a inyectarse una cantidad de volumen en el mercado, la cual va a hacer que el precio caiga. El precio al caer, estamos detectando que ahí se inyectó un flujo de órdenes, la cual hizo que el precio caiga. Ahora, en esos puntos acá, en estos puntos en los cuales se dio esa reversión del precio y la entrada de liquidez, se va a observar esos bloques, los bloques de órdenes, los cuales son. Podemos determinarlo como que en esta zona de aquí se va a determinar como una pequeña vela. Bueno, puede ser pequeña, puede ser grande, ya eso lo vamos a ir viendo. En esta zona de aquí se va a detectar esto. Va a estar la última vela alcista. La última vela alcista que va a ser esta.
Vamos a detectar ese punto, vamos a hacer un poco más grande la última vela alcista. Ya. Ahí esa vela, por ejemplo, nos indicó que seguía habiendo fuerza alcista. Esto terminémoslo como que esto fue hasta aquí y esto llegó hasta el punto de acá. Ahora, después el siguiente punto determinamos que la entrada de los vendedores, o sea, el sentimiento bajista donde entró el volumen vendedor de operaciones a la baja, se detecta como estos puntos acá, lo tomamos como otro color rojo. Ahí no estamos detectando que ahí fue que la entrada de operativas y ahí el precio cayó. Ahora, ¿cómo tomamos en cuenta los bloques? ¿Por qué? Porque son bloques de órdenes, son zonas institucionales donde el precio va a llegar a cerrar solamente esos puntos. Estas zonas aquí, estos bloques aquí, se pueden delimitar de esta manera. Por ejemplo, en esta herramienta de TraderView, por ejemplo, se usa ese rango de datos para delimitar 3 puntos en esta zona de acá, que son el 0%, vamos a ponerlo así, primero el 100%, el 50%, el 0%. Estos puntos de acá van a ser. Como está medio puesto ahí, vamos a limitar, vamos a poner una flechita de acá, este acá y este acá. Esos son posibles puntos de reacción del precio vaya a tener. ¿Por qué no tracé la línea roja en ese punto de ahí? No se trazó la línea roja por el tema de que estamos buscando este bloque que significa un bloque en este punto. Estamos tomando en cuenta que la última vela alcista antes de que se dé esa caída, digamos. Si el precio deja mecha, en estos puntos acá, aquí ya detectamos que aquí vamos a detectar ahí que el verdadero punto de donde los, ¿cómo se dice? Donde los vendedores o los contratos a la baja entraron, de lo más grandecito. El verdadero punto donde entraron esas órdenes fue acá, de sentimiento bajista, aquí. Así que ahí en ese caso trazaríamos otra zona de acá, la cual nos va a indicar que ahí ya sería un nuevo punto también tomar en cuenta. Esas zonas ahí son cruciales porque el precio puede, aquí en estos puntos son órdenes abiertas a la baja, o sea, entraron todas esas operativas a la baja, está indicando que el precio comenzó a caer en esa zona, comenzó a caer, digamos que podemos ver esta línea que ya nos delimitaba eso. El precio cayó. Cuando el precio va a querer rellenar este vacío de liquidez que hay aquí, va a hacer este esquema, va a subir el precio. Bueno, puede subir. Y ya va a comenzar a tener reacción en esos puntos. ¿Ok? En esos pequeños puntos que delimitamos. En esos puntos. Que, por ejemplo, acá el precio un 0% puede llegar a tener una pequeña reacción. ¿Por qué? Porque va a ir a cerrar órdenes que hubieron ahí. En esa zona. Esas pequeñas reacciones se van a dar. Aquí esas reacciones las tomamos bien en cuenta en binaria. El tema de los bloques yo lo operaba solamente pero lo estuve tanteando en binaria y sí se da también, o sea, da buen espectro de operaciones ganadoras. Después el precio, obviamente, si no cae de acá, ese precio puede ir a retestear estos puntos acá, que sería el 50%, que sería uno de los puntos más importantes. El precio puede volverse a reaccionar ahí esa zona y ya puede ir observándose que el precio hasta nuevamente se puede volver hasta que al 100% y ahí. Desde el 100% ya puede tener una buena caída. Desde ser 100%, a veces se dan esas reacciones, digamos, esas reacciones así. Ok, ¿cómo vemos eso en el IQ-Octave? ¿Cómo lo hacemos presente? Lo vemos en esta zona acá, por ejemplo, bajamos esta línea de tendencia. Esos puntos los podemos coordinar con qué? Con soportes y resistencias. Por ejemplo, esta zona de acá, observamos, vemos este bloquecito, última vela alcista ante toda esta caída de acá. El precio vino, subió, TX formó esta vela aquí, esta es la última vela alcista ante toda esta caída. ¿Qué hacemos en esos puntos? Detectamos que tiramos esta línea. Pasamos de aquí hasta acá. Listo, ponemos por ejemplo el tema de colorcito así. Clonamos eso para limitar cuánto los siguientes puntos de reacción, que sería el 0%, el 50%, y el último punto de reacción sería, ¿cuál sería esta zona de acá? Bueno, vamos a ponerla con otro color.
Este 0% de acá. Digo, ese sería la mecha, sería el último punto. Miren cómo aquí llegó el 100% y cayó el precio. Miren cómo aquí llegó al 0%, aquí al 0% de nuevo y se bajó. Pero las mechas aquí llegaron a mitigar esas órdenes en estos puntos de acá y ya el precio cae. Operativas a 3 minutos casi siempre se dan en esos puntos. Ustedes pueden tomarlo esas zonas así de esa manera, pueden ir viéndola. Esa zona de reacción, por ejemplo, podemos limitar. Siempre tienen que ir viendo cuando tengan una tendencia bajista, ir visualizando, por ejemplo, esta tendencia está bajista, ¿no? Ir visualizando tender operativas a favor de esa tendencia, por ejemplo, porque el precio puede llegar a tocar esos puntos y caer, digamos. Por ejemplo, acá, aquí vemos ese escenario que el precio llegó y cayó hasta formar un mínimo más bajo. Podemos observar estos puntos de acá, por ejemplo, zonas anteriores. Aquí podemos, por ejemplo, aquí esta zona igual se puede tener como ya un bloque válido. Este punto acá se podría limitar como un bloque válido. Ya tirémoslo. Vamos, para ganar tiempo y no estar tirando eso así. Vamos a hacer esto. Aquí vamos a ponerlo amarillo. Aquí en ese punto y el 50% donde sería aquí. Miren cómo este bloquecito de acá, tomamos en cuenta cuál, este bloque de acá. Ese bloque. Miren cómo el precio viene a reaccionar. Primeramente está jugando en el 0% y después en el 50% y ya cayó. Esto es muy importante, les va a ampliar la visión del mercado, donde poder meter operativas, siempre y cuando también visualícenlo con soporte y resistencia como se vaya dando. Por ejemplo, esta zona de acá, pueden visualizar algún punto lejano anteriormente. Esta zona de acá podemos tirar a ver como que, digamos, aquí vemos una zona importante. Esperamos que el precio quiera hacer algo que más adelante, bueno, no llegó a esos puntos, no hay bloque todavía. Pero vamos a esta zona de acá. Aquí vemos, en esta zona de acá estamos viendo que hay una resistencia fuerte. Atrás observamos que en estos puntos de acá igual el precio reacciona en varios puntos. Una pequeña zona institucional, miren cómo el precio reacciona. Así que el precio tenemos favoritismo de que pueda llegar a tener una reacción en esa zona. Saben que todo esto es probabilidades de que pueda llegar a formarse algo para nosotros tener una operativa. Lo mismo se toma en cuenta en estos puntos acá. Por ejemplo, en esta zona acá delimitamos estos puntos, que puede ser esto. Vamos a borrar ya todo lo que habíamos plantado allá más adelante. Acá tenemos hay un tema de una tendencia, por ejemplo, en este punto, digamos que aquí el precio ya cayó y el precio nos comenzó a formar aquí como que va a hacerse una subida. Aquí también podemos tomar en cuenta esto. Antes de esto, ¿qué va a estar? Va a estar esto de acá. Ahí, lo mismo que se vaya a formar en esos puntos de acá. Y aquí ya se quiera producir la siguiente subida. Y se vaya el precio por allá. Aquí podemos delimitar estas zonas como que este sería el otro bloque. Última vela bajista antes de esa subida. El precio en algún momento después va a querer hacer que esos puntos, que se va a irse. Antes que nada puede que llegue a mitigar algún bloque en este nuevo punto de acá. De ahí el precio quiera caer. Aquí a mitigar esos puntos de acá. Pero puede llegar aquí un 50%. Y de aquí ya volverse a ir a una zona más arriba. Ya al 50% de este bloque. Última vela bajista. En caso de que te esté buscando en esta zona de acá. Ok, todo claro hasta ese punto. Sí, todo bien. Ahí en ese caso, cuando es una tendencia bajista, se traza el bloque a partir de la última vela roja, ¿verdad? Y el contrario, cuando es alcista, se traza el bloque a partir de la última vela verde. Exactamente, así se traza. Okay, Hay inconveniente de que puede verse esto, por ejemplo, que esta velita sea chiquitenga, así, pero se marque que es roja. Y esta sea su última vela, pero anteriormente había una vela así, digamos. Si en este caso de aquí ustedes tomarían en cuenta la vela más grande. Ah, ok, perfecto. Esa, porque le emite una buena zona mejor ya.
siempre el precio le va a estar dando estas zonas de reacción a veces ahí en esos puntos. Por ejemplo, aquí fue el precio que esté jugando en esa zona. Y más confirmación va a haber de esos puntos, por ejemplo, que limite eso. Yo estoy viendo que está respetando esa zona, o sea, en ese punto vino, reaccionó y el precio puede llegar a reaccionar en esos puntos ahí igual. Siempre se va a dar, por ejemplo, el Forex aquí, se da eso, esas zonas igual. Miren lo mismo lo que se va viendo. Última vela alcista. En esta zona de acá estamos en tendencia bajista. Miren qué hace el precio. Miren cómo el precio está en esa zona aquí. Rebotando, 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 rebotando. ¿Ok? Es un recurso muy importante. En Forex se toma bien en cuenta los bloques, pero no, o sea, con solo bloques no haces nada en Forex. Tenés que meter algunos otros recursos, pero en binarias, ya que es bueno por el tema de que nosotros en binarias buscamos reacciones pequeñas. Por ejemplo, aquí, mira estos bloques acá, aquí reaccionó en el punto ya, operativas contrarias, contrarias, belleza, o sea, pero en Forex nosotros a veces buscamos como una operativa más larga y mira cómo el precio se está volviendo, a veces no necesitan esos puntos. A veces solo en Forex puede ser una pequeña reacción y después se va en contra, cosa que en binaria, al ser rápido esa pequeña reacción que se dio un ratito, puede ser favorable. Ok.